hermanos, buenas tardes. Ya estamos en nuestra transmisión de la clase de Salmos de esta semana. Voy a esperar que se conecten algunos. Quizá algunos apenas están terminando sus alimentos del día de hoy y voy a esperar a que se conecten. Ya tenemos a una, a Keila. Les recuerdo que publicamos hace unos momentos las preguntas para que ustedes puedan irlas revisando y puedan ir contestándolas ahí en un cuaderno, en donde sea que las hayan apuntado, y así podamos comentar más rápido las respuestas. De hecho, si usted ya tiene las respuestas de la mayoría de las preguntas, coméntelas de una vez, no hay ningún problema. Para poder leerlas con más rapidez. Sabemos que hay cierta distorsión de tiempo, no estamos exactamente en vivo, algunos lo ven un poquito antes, un poquito después. Entonces, si usted ya tiene las respuestas, puede ir comentándolas desde ahorita y ahorita las vamos a estar leyendo. Ya se conectaron varios. Y bueno, el día de hoy nos corresponde, vamos a dar la introducción. El día de hoy nos corresponde el Salmo número 74 en nuestro estudio semanal de Salmos. Y bueno, vamos a comenzar leyendo este Salmo, que se compone de 23 versos, y vamos a leerlo mientras se terminan de conectar nuestros demás hermanos. Les pido que tengan ustedes su Biblia abierta, por favor, y yo voy a leer esta que es la versión Peshitta y ustedes pueden seguir su lectura. Dice así: Salmo número 74. ¿Por qué nos has olvidado para siempre, oh Dios, y has hecho pesado tu furor contra las ovejas de tu rebaño? Recuerda a tu congregación, la que adquiriste desde la antigüedad, la tribu de tu heredad que tú redimiste. Este monte de Sión en el cual has morado. Levanta a tus siervos sobre los que nos llevan con violencia. Todo aquel que hace el mal es enemigo de tu santuario. Tus adversarios hicieron alardes en medio de tu día de fiesta, colocaron sus estandartes por señales. Tú lo sabes por cuanto eres el sublime de lo alto. Ellos rajaron las puertas con hacha como árboles de un bosque, simultáneamente con hachas y con picos. Prendieron fuego a tu santuario y lo quemaron, y profanaron en la tierra el tabernáculo de tu nombre. Y han dicho en su corazón: exterminémoslo de una vez y desechemos de la tierra todas las fiestas de Dios. No han visto las señales de ellos, no queda más profeta ni hay sabio entre ellos. Oh Dios, ¿hasta cuándo el adversario afrentará y provocará continuamente a ira a tu nombre? ¿Por qué retiras tu mano y tu diestra de en medio de tu fiesta? Nuestro Dios es el Rey que dio órdenes desde antaño respecto a la salvación de Jacob. Con tu poder dividiste el mar y rompiste las cabezas de las grandes serpientes en las aguas. Aplastaste las cabezas de Leviatán y lo entregaste como alimento a un pueblo poderoso. Abriste los manantiales en los valles. Tú secaste ríos turbulentos. Tuyo es el día y tuya la noche. Tú estableciste la luz y el sol. Estableciste todos los límites de la tierra. El verano y el invierno tú los creaste. Acuérdate, oh Yahweh, del desprecio del adversario. Una nación falta de entendimiento ha provocado a ir a tu nombre. Al alma que te alabe no la entregarás a la ruina, y no olvidarás para siempre las vidas de los necesitados. Considera tu pacto, oh Yahweh, pues las moradas de las tinieblas están colmadas de tinieblas e iniquidad. El menesteroso no morará deshonrado, los necesitados y los pobres cantarán alabanzas a tu nombre. Levántate, oh Dios, y ejecuta tus juicios. Recuerda cómo los insensatos te insultan cada día. No te olvides del vocerío de tus enemigos,
ni del tumulto de los que se levantan en tu contra, que asciende constantemente. Bueno, esos son los 23 versos de este Salmo número 74, recordando que estamos estudiando el libro número 3 de Salmos. Comenzamos la semana pasada con Salmo número 73. Y bueno, vamos ahora sí que ya está la mayoría con la primera pregunta y la pregunta inicial necesaria en todos en las clases es ¿quién escribió este salmo? Y déjenme ver aquí donde aparecen los comentarios para ver qué están respondiendo. Muy bien, ahí van saliendo los comentarios. Este salmo lo escribió, ya salió la primera, nuestra hermana María Morales, Asaf. Y vamos a aprovechar que está aquí con nosotros para preguntarle cómo supo, hermana, que lo escribió Asaf. Porque ahí dice al principio del salmo. Ok, muy bien. Es un salmo escrito por Asaf. Nuestro mismo salmo nos dice que es un salmo escrito por Asaf. ¿Cuál es el título que usted tiene en esa Biblia, hermana? Nada más dice Masquil de Asaf. Masquil de Asaf, ok, muy bien. Masquil de Asaf. Ya Sergio nos acaba de aclarar que esta palabra es una palabra hebrea que puede significar iluminado y que nos habla de algo que puede ser también una instrucción, algo que se escribe con sabiduría, algo para lo que se requiere entendimiento y sabiduría para poder entenderlo. Es una instrucción, también en otras partes aparece como un canto didáctico. Recordemos que los salmos son cantos pues son cantos que nos enseñan algo, específicamente todos aquellos que tienen el título de Masquil. Bueno, ¿y qué sabemos de Asaf, hermanos? También nos mencionaba la pregunta, ya lo mencionábamos la semana pasada. A ver, hermana. Es un director de música. Ok. Era un director de música. ¿De dónde? ¿En dónde dirigía la música? Pues en el templo. En el templo. En el templo, muy bien. En el templo. Era un director de música en el templo junto con los otros levitas en tiempos del rey David. Y la semana pasada vimos que además de ser un director de música, ¿qué otro título se le da en Crónicas? Director y o músico y, ¿recuerdan? Además de música, la Biblia dice que era un ¿quién lo recuerda? Nuestros hermanos de aquí no lo recuerdan, pero sé que ustedes sí. Además de... Ok, sí, era levita. ¿Y qué más? Levita, músico, director, tenía una responsabilidad importante, según platicamos el salmo anterior. ¿Y qué más? Bueno, no veo que nadie comente. Él era un profeta. Un profeta. Muy bien, Iván, era un profeta. El Eterno le reveló cosas muy importantes. Y déjenme darles un dato. Asaf, después del rey David, es el segundo personaje que tenemos con un mayor número de salmos. Tenemos a David y después tenemos a Asaf. Y hemos aprendido bastante de la semana pasada y también en un salmo anterior acerca de Asaf. Y vemos que lo que él escribía pues era profecía precisamente. Bueno, hermanos, eso es lo que sabemos acerca de este escritor. Y la siguiente pregunta, en base a los versos que hemos leído, quisiera preguntarles cómo se sentía Asaf, según vemos en estos versos, según lo que él escribe propiamente en los versos del 1 al 3.
¿Cómo creen ustedes que se sentía? ¿Qué podemos ver en las palabras de Asaf? ¿Cuál era su sentir? ¿Qué dirían ustedes? ¿Qué les transmiten estas palabras? A ver, por aquí Israel nos va a ayudar a contestar la segunda pregunta. Abandonado. Israel dice abandonado. ¿Por quién o por qué, Israel? Pues por el Eterno, por Elohim. Ok, Israel nos comenta que Asaf estaba abandonado por Elohim. Se sentía. Él se sentía. Abandonado no estaba, pero así se sentía. ¿Qué lo hacía sentir así? ¿Qué lo hacía sentirse abandonado por el Eterno? La hermana María Félix nos comenta que triste, muy bien. Sergio, olvidado, triste, muy bien. Deprimido, dice la hermana María Félix. Sí, todas son correctas. Entonces, cuando empezamos a leer los versos propiamente hasta el verso número 11 o hasta el verso número 12, ahí sería la primera parte de nuestro salmo. Hasta el verso número 12 tenemos la primera parte y a partir del verso 13 tendríamos lo que es la segunda parte. ¿Ok? Entonces, en la primera parte, bueno, también en los versículos finales lo que podemos apreciar es todo lo que ustedes mencionaron. Abandonado, desconsolado, triste, deprimido, Rechazado. ok, abandonado por el Eterno. ¿Y qué era lo que lo hacía sentir así? Entonces, la siguiente pregunta que quiero hacerles es, como sabemos, él era un profeta, entonces, ¿qué profecía creen ustedes en base a lo que leemos en los versos a partir del verso número 3, número 4, 5, 6, 7, 8? En esos versos, ¿qué profecía creen ustedes que le fue revelada a Asaf? ¿Qué estaría profetizando que lo hacía sentirse de esa forma? Según lo que leemos ahí, pongan atención a los detalles. ¿Y qué profecía creen ustedes que le estaba siendo revelada a Asaf? ¿Alguno de aquí, ¿Que el hermanos? templo se iba a destruir? No. Ok, nuestra hermana... Dice que estaban destruyendo a sus enemigos. Ok. Talando árboles. Muy bien. La hermana María Morales nos habla de la destrucción del templo. ¿Ustedes están de acuerdo, hermanos? ¿Tienen alguna otra respuesta? Vamos a estar aquí leyendo sus comentarios. Prendieron fuego a tu santuario. La hermana dice que la destrucción del templo y estamos de acuerdo con ella. La destrucción del templo. Muy bien, Sergio nos dice que la destrucción por Roma hecha en el 70 después de Cristo. Bueno, esa es la segunda destrucción. La segunda destrucción del segundo templo. Ok, Iván nos dice el asedio de Jerusalén y la destrucción del templo. Recordemos que había un primer templo construido por Salomón. Asaf era de tiempos de David, entonces primero se construyó el templo de Salomón y ese templo fue destruido por Nabucodonosor II. Después, años más tarde, se construye el segundo templo que también fue destruido en el 70 después de Cristo, como nos comenta Sergio. Entonces ya ustedes están comentando la destrucción del templo, la destrucción de Israel y todas son correctas. Y aunque la más cercana era la destrucción del primer templo, también esto abarca, pues, que esto no lo hicieron solamente los babilonios con Nabucodonosor, sino que sabemos que después de Nabucodonosor vinieron otros imperios que hicieron daño al pueblo santo de Israel. Hemos mencionado en algunas clases algunos, como los griegos, bueno, primeramente los asirios, después los griegos, también los romanos, como nos comentaba Sergio. Entonces, todos estos naciones, estos imperios, hicieron las cosas que vemos aquí. No solamente pues los babilonios, sino que todos cometían actos de violencia contra los siervos del Eterno, como vemos en el verso número 3, hacían daño, si no propiamente al santuario, sí a todos aquellos que creían en el Eterno, que tenían lugares
destinados para la adoración del Eterno y atacaban esos lugares. Y todas estas cosas que vemos aquí a partir del verso número 3 y también hasta el verso número 8, ese deseo en el corazón que se menciona en el verso número 8 de exterminar a aquellos que pues obedecían al Eterno, fue algo constante en todos los imperios que atacaron a Israel. Entonces sus respuestas son correctas. Y ahora vamos a hacer una conexión de estas cosas que estamos mencionando con nuestro tiempo actual. Quisiera que pensaran, que comentaran ahí desde donde están en casa, cómo se pueden cumplir estas profecías o cómo se están cumpliendo ya en nuestros días. ¿Qué similitudes encontramos con lo que le fue revelado a Asaf y nuestros días? ¿Qué me pueden comentar acerca de eso, hermanos? ¿Cuáles serían las similitudes? ¿Se parecerán las cosas que está describiendo Asaf con nuestros tiempos? ¿Podrían mencionar algunos ejemplos si creen que la respuesta es sí? Estoy aquí esperando algún comentario. ¿Pueden mencionar algún ejemplo? ¿Cómo se conecta esa profecía revelada a Asaf con nuestros días? La hermana María Félix dice que actualmente tenemos guerras. Sergio nos comenta que los gobiernos se burlan, humillan y atacan al pueblo de Dios. Ok, la hermana dice que pues debido a estas cosas, algunos pueden sentir lo mismo que Asaf sentía, abandono por parte del Eterno. La hermana María Félix menciona los asuntos de la economía. La hermana Siley dice las guerras, las pandemias. Muy bien. El hermano Víctor dice que hay mucha incertidumbre. Miedo. Perfecto, hermano. Y sí, vemos algo de incertidumbre en la primera parte de este salmo, en las palabras de Asaf. Propiamente podemos verlo en el verso número 10, donde él dice, ¿hasta cuándo? Hace esta pregunta, ¿hasta cuándo el adversario afrentará y provocará continuamente a ira a tu nombre? Entonces, podría ser así, algo como que incertidumbre, como algo de frustración, de no tener la respuesta, de ver que la maldad avanza y pues pareciera que no le vemos un fin o un término, ¿verdad? Entonces, sí, hay incertidumbre, como están comentando ustedes, nuevamente les voy a leer el verso número 10, dice, oh Dios, ¿hasta cuándo el adversario afrentará y provocará continuamente a ira a tu nombre? ¿Eso cómo podemos verlo hoy en día? Cómo el adversario sigue provocando a ira a nuestro Dios Todopoderoso. ¿A través de qué formas? Esto es para reflexionar y para que ustedes puedan comentarlo desde casa, desde donde están. ¿De qué formas el adversario sigue provocando a ira a nuestro Dios Todopoderoso? ¿De qué forma la maldad se ha expandido y hay cosas terribles? Y podemos seguir viendo todo esto que mencionamos, podemos seguir viendo ataques hacia todos los que intentan obedecer a nuestro Padre Eterno. Seguimos viendo todos estos actos de violencia en contra de los siervos del Eterno, como ya lo mencionábamos. Seguimos viendo toda esta maldad y este deseo en el corazón de muchas personas que se menciona en el verso número 8. Dice, han dicho en su corazón, exterminémoslo de una vez y desechemos de la tierra todas las fiestas de Dios. Entonces hay mucho de esto, mucho odio en contra del Eterno, personas que se niegan rotundamente a creer en la palabra del Eterno, que a todo lo que está relacionado con Dios, pues
tienen odio por estas cosas, quieren acabarlo, quieren terminarlo completamente. Entonces, de esta forma, esa profecía que le fue revelada a Asaf podría estarse cumpliendo hoy en día. Todo lo que ustedes mencionaron es correcto. Por aquí se me pasaron algunos comentarios. Dice la hermana Aleida que el enemigo de nuestras almas está a punto de aparecer para destruir todo a su paso, principalmente Israel. Y sí, como ya lo mencionaba nuestro hermano Saúl en la predicación, lo que estamos viendo ahora mismo pues es solamente una probadita. Este tiempo de crisis y las cosas que hemos vivido hasta hoy están por empeorar. Pero eso no nos debe de asustar, porque sabemos que eso nos acerca a la llegada de nuestro Mesías. Pero sí, así se cumple, porque si bien el sistema que ahora mismo impera, el sistema de maldad que está gobernando hoy, ahora mismo, pues ha hecho muchas cosas, pero vienen cosas pues peores, ¿verdad? El ataque en contra de aquellos que obedecen al Eterno está por intensificarse, y sabemos que muy pronto se va a aparecer una cara, un personaje que conocemos como el antimesías, y este personaje pues viene con todo, a hacer guerra en contra de los escogidos del Eterno, en contra de aquellos que guardan los mandamientos y que creen en el Mesías, como nos lo revela Apocalipsis. Todo esto está por suceder porque creemos que estamos en los últimos tiempos. También Iván nos comenta bueno, algo muy importante acerca de las fiestas del Eterno. Y sí, porque aquí dice que estos imperios se fueron en contra de las fiestas de nuestro Padre, las fiestas que Él había instituido, las cosas que Él ordenó a su pueblo, que eran cosas preciosas que los distinguían y que ellos pues deberían de seguir obedeciendo año con año, semana con semana, según el Eterno ordenó y estableció tiempos. Esas cosas fueron arrancadas de el pueblo santo. Ellos querían quitarle completamente la identidad al pueblo, que ellos no se distinguieran, que se mezclaran entre todos los gentiles, que parecieran un pueblo común y no el pueblo que el Eterno había elegido desde hacía muchos años con Abraham. Entonces sí, porque ese menosprecio hacia los asuntos del Eterno, hacia sus fiestas, continúa hoy en día, y es lo que nos comenta Iván. El mundo poco a poco te obliga a dejar de lado a Dios. Es lo que Iván piensa, y es muy acertado, porque si ustedes se dan cuenta, si reflexionamos, toda la ideología que hay en día, todos los, pues pareciera que la televisión, la radio, los gobiernos, todo lo que se le mete a las ideologías modernas que se le transmiten a los, pues desde chiquitos, desde niños. Sabemos que desde niños ya está esa lucha de querer transmitir al Eterno, a los niños, todo lo que va en contra del Eterno. Hay de aquellos, como dice la palabra, que a lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bueno. Y si ustedes se fijan, todos aquellos que tratamos de obedecer al Eterno, de cumplir con el modelo inicial, con el modelo de la familia que el Eterno estableció, con obedecerlo, todos los mandamientos que el Eterno ha dejado, pareciéramos hoy en día los raros. Estamos yendo contracorriente en un mundo donde a lo que el Eterno estableció, a todo lo que Él puso desde un inicio, le están llamando malo. Ya eso está mal, eso no está bien. ¿Cómo pueden tener un Dios que es así, que es machista, y que empiezan a hacer tantas ideologías modernas que dañan desde niños, a los jóvenes principalmente, pero pues a la humanidad en general? Entonces, todas esas cosas están sucediendo hoy en día, son los tiempos que nos ha tocado vivir, y que según vemos, pues los israelitas desde hacía miles de años atrás también tuvieron que enfrentar. Todas estas cosas ellos los tuvieron que enfrentar, y bueno, vamos a continuar viendo pues cómo termina esta segunda parte de este salmo. ¿Qué es lo que podemos aprender? Sabemos perfectamente a lo que nos enfrentamos, sabemos los tiempos que estamos viviendo. Hoy mismo, hoy día, estamos pues en una situación bastante complicada, en una situación que está trayendo mucha ansiedad a muchas personas, y
pues estamos en una crisis, como le llaman, y es por eso que hoy estamos precisamente transmitiendo desde casa y no pudimos reunirnos el día de hoy. Entonces ya sabemos a lo que nos enfrentamos, sabemos lo que estamos viviendo. Usted mismo ha podido mencionar algunos ejemplos. Y la pregunta y el tema de hoy y lo que queremos tratar hoy es cómo vamos a afrontar esas cosas. ¿Cuál debe ser la actitud de los creyentes? ¿Qué podemos aprender de Asaf en este Salmo número 74? Así que vamos a continuar con la pregunta siguiente, y esta pregunta, ¿nos la puede leer, hermana, por favor? La pregunta número 3. ¿Qué profecía cree usted le fue revelada a Asaf? Perdón, la pregunta número 4. ¿Cómo se cumple esta misma profecía hoy en día? Es decir, ¿qué similitudes encontramos con la situación descrita por Asaf? La siguiente. Es que a mí se me borraron de aquí, entonces no me quiero equivocar. Es la pregunta número 5. ¿Qué principios a lograr en tiempos de dificultad aprendemos de Asaf en los versos del 13 al 17? Muy bien, entonces ya vimos la primera parte hasta el verso número 12 y vamos a continuar con los versos del 13 al 17. Léanlo ustedes en su Biblia, en su casa, y ayúdenme a responder esta pregunta. ¿Qué principio aprendemos de Asaf? Esta ya es la segunda parte. ¿Qué vamos a aprender acerca de cómo deben ser nuestras oraciones en tiempos de dificultad? En tiempos con situaciones terribles como las que estaba siéndole reveladas a Asaf. ¿Qué podemos aprender ahí? Del verso 13 al 17. ¿Qué podemos aprender? Y bueno, voy a esperar por ahí sus comentarios. ¿Qué nos enseña Asaf en estos versos, hermanos? La grandeza. ¿Alguien nos quiere ayudar? ¿Nos quieren ayudar por acá? Ya, reconociendo el poder del Eterno. Ok, entonces ya tenemos una respuesta por aquí y dice que el principio sería reconociendo el poder del Eterno. Muy bien, ¿algo más que agregar por acá? Su grandeza. Su grandeza, reconocer el poder y la grandeza del Eterno, muy bien. ¿Algo más? Yo sé que de repente está un poquito distorsionada, como comentamos la transmisión, entonces tal vez esta pregunta tarda para llegarles a ustedes, por eso nuestros hermanos que nos acompañan aquí, mi familia, son quienes nos están ayudando a responder algunas preguntas. Y sí, en medio de esta profecía, en medio de un Asaf que se siente, como todo lo que mencionamos, deprimido, triste, con incertidumbre, con dudas, abandonado hasta cierto punto, a partir del verso número 13, él empieza a recordar la grandeza y el poder del Eterno. Con estas palabras dice: con tu poder dividiste el mar y rompiste las cabezas de las grandes serpientes en las aguas. Esto haciendo una referencia a Faraón, al Éxodo. Entonces, ¿qué está recordando él? Eventos gloriosos, eventos magníficos y gloriosos que el Eterno hizo en tiempos del Éxodo. Propiamente desde el verso número 12, en el verso número dice: nuestro Dios es el Rey. Eso por sí sola ya es una declaración. Es el Rey que dio órdenes desde antaño respecto a la salvación de Jacob. ¿Qué se está recordando aquí o con qué lo está ligando Asaf? Él está diciendo, confiando en el Eterno y diciendo, el pacto que el Eterno hizo, dice desde antaño, desde que el Eterno dice, yo me voy a formar una nación, un pueblo especial, la nación santa de Israel. ¿Eso cuándo fue? Eso fue a partir de Abraham allá en Génesis. Y pues para ahorita ya estamos hasta en tiempos de el templo, en tiempos de David. Ya cuántos años habían pasado. Pero él está recordando que nuestro Dios es un Dios fiel, un Dios eterno,
que tenía un plan en su mente, en su corazón, que llevó a cabo a partir de un hombre llamado Abraham. Él eligió esta nación y conocemos los patriarcas, Abraham, Isaac, Jacob, y sabemos que de Jacob propiamente es donde salen todas estas tribus, las 12 tribus que más tarde vienen a vivir a Egipto, y en Egipto se convierten en esclavos, y las cosas no terminaron ahí porque el Eterno envía una salvación gloriosa a través de su siervo Moisés. Entonces, fíjense, las cosas que empieza a recordar Asaf en medio de estos tiempos de dificultad. Él empieza a recordar que el Eterno nos ha elegido, que Él es fiel, que Él es grande, que Él es un rey poderoso y Él es el rey. Entonces, esto es lo que él recuerda, y cómo esto podría ayudarnos a recordar estas cosas. No sé si tengan algo más que agregar, además de la grandeza y el poder del Eterno. En los versos 15, en los versos 16, en el verso 17. ¿Qué más se recuerda acerca del Eterno, hermanos? Por ahí no veo sus comentarios. Muy bien, ya vi por acá. Dice reconocer el poder de Dios y su soberanía, poder de Dios, que el Eterno es poderoso, su soberanía, excelente, esa parte nos faltaba. Él es soberano y Él es el creador. La creación. Muy bien, Él es el creador. Entonces, ¿cómo nos ayuda a pensar que Él es el creador? Que Él creó, como dice aquí, los cielos, la tierra, Él estableció el verano y el invierno. ¿Cómo nos ayudan estas cosas en tiempos de dificultad? Dice Iván, para exaltar y alabar al Padre Eterno siempre, sin perder la esperanza, cual sea que sea la situación. Depender completamente de Él. Reconocer el poderío de nuestro Abba. Muy bien. Confiar en Él a pesar de todo. Excelente. ¿Y cómo esto nos puede ayudar? Recordar estas cosas, que Él es el creador, que Él es el rey, que Él es soberano. ¿Cómo nos puede ayudar? Pues porque automáticamente, si tenemos un problema, pues sabemos que en primera, como dicen ustedes en sus comentarios, Él es soberano y esto está sucediendo porque esa es su voluntad. Nada se escapa de su voluntad. Entonces, si esto está ocurriendo, ya sea una situación personal, una lucha personal, familiar, en lo individual, bueno, el Eterno así lo está permitiendo, ¿verdad? Esto está dentro de su control, Él está en control de todo. Entonces, eso nos ayuda a tener esperanza y confianza que Él, quien nos está dando esta prueba, pues nos va a ayudar a superarla. Y hablando de todas estas cosas ya a nivel global, de estas cosas que estamos viviendo como parte de los últimos tiempos, igual recordamos que Él está en control de todo, que si hay una pandemia, Él está en control, que si van a suceder más desastres, Él está en control, y esas cosas tienen que suceder, ya están aquí en su palabra es fiel y verdadera y se tiene que cumplir. Y bueno, pues esas cosas al lado del Eterno, esas situaciones, esos problemas, pues al lado del que creó todo esto, del que estableció el verano, el invierno, Él puso los límites de la tierra, los límites del mar, Él es el creador de todo, Él es el creador de los cielos, de la tierra, del universo. Quizá nuestro problema se vuelve un poco más pequeñito. Si reconocemos en quién estamos confiando y en quién estamos creyendo, nuestro problema va a ser mucho menor al lado de Él. Entonces, es algo muy bueno, es un principio muy bueno. Y vamos a conectar este principio, a ver quién puede recordar cuándo fue que los creyentes, ahora nos vamos a ir hasta el Nuevo Testamento o Brit Hadashah en hebreo, nos vamos a ir hasta allá y vamos a pensar en alguna ocasión donde los creyentes se enfrentaron a una situación difícil y hicieron una oración muy similar. ¿Podría alguien recordar? Y ponernos por aquí cuál fue esa situación. Acá en el Nuevo Testamento, recuerden una situación complicada, una situación de adversidad como la que estamos viviendo hoy en día. ¿Y cuál fue la oración? Una oración muy similar. ¿Quién recuerda? ¿Quién puede conectarlo con algún pasaje del Nuevo Testamento?
¿Quién nos va a ayudar? ¿Quién es el que conoce mejor las escrituras de los que tenemos aquí? El que va a hacer la conexión más rápidamente. Aquí, por aquí, ¿ya recordaron alguna oración similar a los versos 13 y 17? Ok, Sergio dice el Padre Nuestro. Ok, muy bien. Pues no. Es una oración muy similar, que comienza muy similar a los versos 13 al 17, donde, como ya lo comentaron todos ustedes, se recuerda el poder y la grandeza del Eterno en medio de una situación muy complicada en el Nuevo Testamento. ¿Alguien lo sabe? Que comienzan recordando la grandeza del Eterno, que Él es el Creador, que Él es soberano, que Él es el Rey. Acá en nuestro Nuevo Testamento. Estoy esperando por ahí el comentario. Les voy a dar una pista. Le ocurre a los primeros creyentes. Le ocurre a los primeros creyentes. No. A ver, hermana, por acá. Creo que dijo algo. En Hechos. En Hechos, ok. No tienen que recordar el pasaje, solamente la situación. Entonces, en Hechos, sí es en Hechos, ¿y en qué situación? La oración de los creyentes en Hechos 23, 4:23. No. Ok, muy bien. 4:23. Sí, dice. La oración de los creyentes hecha en Hechos 4. Hechos 4:23. Excelente, esa es la respuesta. La oración hecha por los creyentes. Aplausos. Aplausos también para todos ustedes, hermanos, por sus respuestas. ¿Y esa oración en qué circunstancias se hizo? ¿Cuál era la situación que estaban enfrentando? Ok, muy bien. Habían sido encarcelados. ¿Quiénes? Pedro y Juan, ok, habían sido encarcelados por estar predicando, ¿verdad? Ahí es donde se desata la persecución de los primeros creyentes. Como ya habíamos comentado, la persecución fue muy rápida y con todo. El gobierno no estaba nada de acuerdo con que se siguiera expandiendo la palabra del Eterno. ¿Les recuerda algo en nuestros tiempos? Pues y se hace esta oración, esta hermosa oración que le voy a pedir a quien, ¿ya la tienen por ahí? En Hechos 4:23 al 20... Sí, del 23 al 31. Vamos a leerlo, por favor. Sí, ¿nos ayudas? Cuando lo oyeron, alzaron unánimes la voz en oración a Dios. Soberano Señor, Creador del cielo y de la tierra, del mar y de todo lo que hay en ellos. Tú, por medio del Espíritu Santo, dijiste en tus labios de nuestro padre David, tu siervo: ¿por qué se sublevan las naciones y en vano conspiran los pueblos? Los reyes de la tierra se rebelan y los gobernantes se confabulan contra el Señor y contra su ungido. En efecto, en esta ciudad se reunieron Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y con el pueblo de Israel, contra tu siervo Yeshua, a quien ungiste, para hacer lo que de antemano tu poder y tu voluntad habían determinado que sucediera. Ahora, Señor, toma en cuenta sus amenazas y concede a tus siervos el proclamar tu palabra sin temor alguno. Por eso, extiende tu mano para sanar y hacer señales y prodigios mediante el nombre de tu santo siervo Yeshua.
Después de haber orado, tembló el lugar en el que estaban reunidos, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y proclamaban la palabra de Dios sin temor alguno. Muy bien, entonces aquí vemos que los primeros creyentes hasta ante esta situación que les dijeron, ¿saben qué? Tienen que dejar de predicar o los vamos a hacer esto, les vamos a hacer lo otro, los vamos a encarcelar, los vamos pues, quién sabe qué cosas tenían planeadas hacerlos, pero ya no querían que siguieran predicando. Entonces ellos llegan con sus hermanos y cuando les platican la situación, lo primero que dice aquí es que unánimes, ¿qué significa unánimes? Todos juntos, en un mismo espíritu, hicieron esta oración. Palabras similares a lo que vemos que dijo Asaf en tiempos pues muy parecidos, estaban viviendo situaciones parecidas. Y dice, oh Señor, tú eres Dios, que hiciste los cielos y la tierra, los mares y todo cuanto hay en ellos. Entonces aquí está el principio que aprendíamos de Asaf, aplicado a los primeros creyentes también. Ellos también están recordando la grandeza del Eterno, que Él es el Rey, que Él es el Creador, que Él es soberano, que Él es fiel y todo está en su control. ¿Y qué es lo que le piden? ¿Qué es lo que le piden aquí? Poder. ¿Ok? Juntos en un mismo espíritu, muy bien, hermana Siley. ¿Qué es lo que le piden? Que tomen en cuenta su parte. Muy bien. Lo que le están pidiendo es que los ayude, ¿verdad?, a continuar haciendo su voluntad. En medio de estos tiempos tan difíciles que ellos estaban atravesando, lo que le están pidiendo es valentía, es fe para continuar haciendo su voluntad. Y me parece una conexión muy apropiada porque esta misma persecución que ellos sufrieron en aquel tiempo es lo mismo que nosotros estamos viviendo ahora mismo, situaciones difíciles, crisis, y bueno, esto no es nada, como ya lo mencionábamos hace rato. Sabemos que las cosas pueden empeorar. Si creemos en la palabra, sabemos que van a empeorar porque aquí no lo dice, y que las cosas se van a poner cada vez más difíciles. Y me parece muy apropiada esta palabra para este día que no pudimos congregarnos, que nos está tocando pues vivir desde nuestras casas. Ante esta situación me parece una palabra muy apropiada que el Eterno nos envía, en donde nos está dando un mensaje y nos dice que lo que debemos nosotros tener en medio de estos tiempos es fe y valentía y mucho valor para poder continuar haciendo su voluntad, venga lo que venga. A pesar de la situación que se nos esté presentando, debemos seguirnos esforzando y pedirle fe y valentía. Y finalmente, ¿cuál fue el resultado de esta oración? Según lo que vemos aquí, después de que ellos le piden que les dé valor, porque ellos no dijeron, no, pues, escóndenos o algo, no dijeron, lo vamos a dejar de hacer, vamos a dejar de predicar, no, ellos estaban seguros y firmes en su convicción, y eso es lo que quizá de repente los creyentes como que, ay, nos queremos resbalar, de repente la convicción pues parece no estar bien cimentada. Entonces, lo que aquí ellos piden es valor, valentía, fe, como ya lo mencionamos. ¿Y cuál fue la respuesta del Eterno? Una respuesta inmediata que vemos ahí en el verso número 31. Desde allá, los que están por allá en sus casas o alguien de aquí, ¿cuál fue el resultado? Espero que tengan su Biblia abierta, hermanos, en Hechos capítulo 4. O si conocen la respuesta, pueden comentarla por ahí. Que el Eterno se hizo presente primero con un temblor, ¿no? Dio una señal, y después fueron llenos del Espíritu. Muy bien, entonces en aquel momento que ellos oraron de esta manera, ellos oraron conforme a la voluntad del Eterno, el Eterno respondió inmediatamente. Inmediatamente hubo una respuesta, hubo un temblor, nos dice el verso número 31, y después todos fueron llenos del Espíritu Santo, y dice que todos hablaban audazmente la palabra de Dios. Sin temor. Sin temor. Sin temor, sin temor. Y
¿Cuánto nos hace falta poder tener ahora mismo, pues, ser como ellos, poder vivir sin temor, sin ansiedad, la ansiedad que está atacando a todas las personas, no saben qué hacer, compras de pánico, no saben en dónde meterse, cuando, como ya mencionamos, pues cosas peores pueden venir. Imagínense cómo van a reaccionar estas personas, con qué nivel de miedo, de temor, de terror y de ansiedad van a actuar cuando se presenten situaciones mucho más difíciles. Imagínense, ¿verdad? Entonces, esta es una palabra muy apropiada para el día de hoy, una palabra que debe traernos fe, que debe traernos, pues, confianza en Dios y confianza en que Él se va a hacer presente en nuestra vida, como se hizo presente aquí inmediatamente. Si nosotros le pedimos que en medio de estas situaciones Él nos llene de confianza, de fe, Él nos ayude a estar tranquilos, confiados en todas las cosas que ya mencionamos, que Él es fiel, que nada se escapa de su control, pues les aseguro que vamos a vivir muy diferente, vamos a tener un sentir muy diferente. Ya no vamos a estar como Asaf, como leíamos ahorita, deprimidos, tristes, que nos sentimos abandonados. Ya no, sino vamos a tener esta actitud que vemos acá de los primeros creyentes, donde ellos podían estar sin temor. Y eso no quiere decir que de repente, ay, puedas tener dudas. Pues ya vimos quién era Asaf, ya vimos la responsabilidad que él tenía y aún así él de repente tenía dudas. Y como mencionaban también en la predicación, aún Juan el Bautista tuvo dudas. Y no por eso el Eterno se enojó con él, sino que era entendible hasta cierto punto. Pero ¿qué es lo importante? Como vemos en la segunda parte del Salmo, pues no quedarnos ahí, no quedarnos pasmados, no quedarnos con miedo y como creyentes poder aprovechar esta oportunidad para lo mismo que lo hicieron los primeros creyentes. Esta oración termina diciendo que ellos hablaban sin temor y audazmente la palabra de Dios. Y como ya el pastor nos hacía el llamado en la predicación, este es un tiempo para aprovecharlo y para compartirles a otras personas pues el plan del Eterno, para animarlos a que estudien la palabra de Dios, para animarlos a que confíen en aquel que tiene el control de todas las cosas, en aquel que es el creador y que solamente Él nos puede dar tranquilidad en medio de estos tiempos. Este es un tiempo perfecto, aún estamos a tiempo para compartirles a otros acerca de quién es nuestro Dios, el único Dios santo, perfecto y verdadero, y que ellos puedan creer en Él y cercanos a eventos quizá mucho más difíciles, ellos puedan estar confiando en nuestro Padre Eterno. Entonces, ya solamente para concluir, estas son unas preguntas que si ustedes gustan pueden comentar, o bien es también para que ustedes reflexionen, y son las siguientes preguntas. La primera es si ustedes se han sentido alguna vez como Asaf. Medítenlo, piénsenlo. ¿Alguna vez han dicho, ay, bueno, pero ¿hasta cuándo? No le veo para cuándo. La maldad ya es demasiada, me siento triste, me siento abandonado, me siento que Dios nada más no me responde, yo no le veo un fin a esto, no sé. Se pudieron haber sentido así como Asaf, todo lo que él dijo, que decía, ¿hasta cuándo? O sea, le decía a Dios, ¿no estás viendo cómo las personas, así se atrevió a hablar y decía, ¿no ves, Dios, cómo las personas dicen blasfemias de ti, dicen cosas terribles acerca de tu nombre, el adversario, nuestro enemigo, a cada rato está haciendo cosas que van en contra de tu voluntad? Todo el sistema está volteado ahora mismo en contra de la palabra de Dios. Todo está, ahora sí que, disculpen la expresión, patas para arriba, ¿no? Todo está por sin ningún rumbo, digamos, y es normal que quizá ustedes puedan sentirse en algún momento como Asaf. Es normal, y como lo comenté, Dios no va a enojarse con ustedes por tener de repente estas dudas, estos momentos de incertidumbre, pero no nos vamos a quedar ahí. Por eso este salmo tiene una segunda parte, ¿verdad? Entonces, esta es la primera pregunta. La siguiente pregunta, ya para parte de nuestra conclusión, es ¿a qué nos motiva
la oración de Asaf? ¿A qué nos motiva la oración de Asaf? Si ustedes quieren comentarlo aquí, ¿qué aprenden de Asaf? ¿Qué aprenden también de la oración de los primeros creyentes? ¿Con qué se van a quedar ustedes? ¿Qué podemos aprender aquí? Dice Sergio que sí, que él, claro, en algunos momentos se ha sentido como Asaf, y lo que él puede aprender o a lo que a él lo motiva es una exhortación a confiar en el Eterno. Muy bien, y a seguir teniendo fe. Muy bien. Nuestra hermana María Morales nos dice que a veces hay pruebas en nuestra vida donde nos sentimos tristes y abandonados, pero lo importante es no quedarnos ahí y reconocer y saber en quién confiamos. Muy bien. Quien quiera seguir comentando, pues puede hacerlo. Gracias por sus comentarios. Ya estamos por concluir este salmo muy apropiado, como lo dije desde el principio, para el día de hoy. El Eterno, pues, era el salmo que tocaba, ¿verdad? No lo elegimos como por la ocasión, sino que así era el salmo que nos tocaba hoy, y el Eterno está usando este salmo porque quizás sí, yo se los comparto, sí me sentí un poco triste, como sí me dio mucho sentimiento que por primera vez tuviéramos que suspender un servicio. La verdad sí me sentí así como extraña, como muy, muy rara, muy triste. Y pues, pero no nos podemos quedar ahí, ¿verdad? En esa tristeza. Gracias al Padre que nos ha dado estas herramientas, que tenemos herramientas que antes no existían y que podamos aprovecharlas para bien. Y este Salmo número 74 y la conexión que hicimos con la oración de los primeros creyentes, sin duda nos motiva a seguir adelante, recordando las promesas del Eterno. Aquí en el Salmo número 74, Asaf le dice: recuerda tu pacto, y ese es un pacto eterno del cual somos parte. Considera tu pacto, y sabemos que lo que el Eterno prometió desde un principio se tiene que cumplir, y creemos en eso. Amén. Amén. Y considera tu pacto, considera tus promesas. Le dice: levántate, oh Dios, y ejecuta tus juicios. Y ese juez, créanme, a todos los que nos están viendo, hermanos de la comunidad, amigos, ese juicio está cercano. Está muy cercano, y ustedes son quienes pueden decidir si quieren salir bien librados de ese juicio, o si de plano, pues, no quieren y quieren enfrentarse ante el juicio del Todopoderoso, del Creador, del Soberano, del Universo. A mí no me gustaría ponerme en contra del Eterno. Entonces ustedes tienen esa oportunidad todavía de poner su fe y su confianza en el Eterno. Todavía están a tiempo, todos aquellos que nos están viendo, de salir bien librados de ese juicio que está pronto y cercano. Así lo creemos. Y bueno, así es como termina nuestro salmo, con esta petición al Eterno: levántate, oh Dios, ejecuta tus juicios. Y sabemos que esta petición no es otra cosa más que lo mismo, igual como termina nuestra Biblia. Como termina nuestra Biblia, que termina diciendo: sí, ven a Don Yeshua. En medio de esta dificultad, de esta maldad y de todas las cosas que están por venir, el anhelo de nuestro corazón debiera ser que el único que va a poder poner justicia y orden en esta tierra, no hay nadie más. No le crean a los políticos, no le crean a todos aquellos que dicen que ellos van a poder arreglar las cosas. No hay forma de arreglarlo. Solamente aquel que ha sido elegido por nuestro Dios Todopoderoso, el Rey que viene pronto. Él es quien va a reinar con justicia, con misericordia, con amor, con orden. Él es el único que va a poder hacer estas cosas, y pedirle al Eterno que se levante y que sus juicios vengan pronto es pedirle el pronto regreso de nuestro Mesías. En eso confiamos y en eso creemos, y eso nos da esperanza para seguir adelante, aún en medio de esta situación que estamos viviendo hoy. Y ánimo, hermanos, porque como dice la Escritura, como dice ahí también Apocalipsis,
solamente aquel que persevere hasta el fin, ese será salvo. Entonces, tenemos que continuar firmes hasta el fin. ¿Y cómo vamos a continuar? ¿Qué vamos a hacer en estos tiempos? ¿De qué se trata? Pues viviendo vidas agradables, viviendo conforme a los mandamientos, tratando de hacer lo mejor que podamos, nuestro mejor esfuerzo. Decía el hermano Saúl, nadie se puede ganar el cielo en la predicación, pero debiéramos vivir como si quisiéramos hacerlo, como si quisiéramos ganarnos ese lugar en el reino. Y les aseguro que su vida va a ser muy diferente. Tenemos esas dos opciones, esos dos caminos, y estamos a tiempo de arreglar las cosas en las que estemos teniendo problemas, las cosas en las que, pues, todas las fallas que estemos teniendo, aún estamos a tiempo. Y yo les animo con este Salmo número 74, con estas palabras, a que sigan poniendo su confianza hasta el fin. Y de verdad, no se imaginan ustedes lo que va a ser ese reino y una vida eterna. Las cosas difíciles que podamos estar enfrentando hoy no son nada comparados, se vuelven mínimas pensando en lo que nos espera en el reino, en una eternidad siendo reinados por nuestro Mesías. De verdad no se lo imaginan, pero por eso tenemos que seguir obedientes a la palabra, tratando de hacer nuestro mejor esfuerzo cada día, y de verdad, eso nos va a motivar y eso nos va a fortalecer para lo que venga. Muchas gracias a todos los que se conectaron. Me siento muy contenta de esta oportunidad y de poder aprovechar esta herramienta. Aún un poco triste porque no pudimos asistir a la iglesia, pero pues contenta de que todos ustedes hayan estado acompañándonos y participando. La hermana Poli, ya nada más aquí para terminar, nos anima a seguir clamando al Padre y compartir con los demás este mensaje. Muchas gracias, hermana. Muchas gracias a todos. Nos vemos y continuamos con la siguiente clase que estamos viendo en unos momentos. Ahí nuestro pastor nos estará informando por la página a qué hora vamos a comenzar. Saludos y gracias para todos.